Si los mercados financieros están protagonizando su propia versión de la película Sospechosos Habituales, ¿quién es en nuestro caso el Kaiser Sosé? Para responder a esta pregunta, antes tenemos que analizar lo que ha sucedido en el último mes de agosto y sobre todo lo que está por venir en los próximos meses para los mercados financieros. A nivel, aunque sea estadístico, la verdad es que tanto septiembre como octubre suelen ser meses muy malos para las bolsas, especialmente cuando estamos hablando de periodos electorales. De hecho, de media, el mes de septiembre suele arrojar una rentabilidad negativa de en torno al 3% cuando es un año electoral, y octubre incluso suele ser aún peor con una caída del 3,5%. Lo que es más importante es que encima el número de veces en las que estos meses ha sido negativo es también bastante alto. Septiembre ha sido negativo en más de un 66% de las ocasiones, mientras que octubre lo ha sido en un 83%. Es muy curioso lo del mes de octubre porque cuando no es año electoral suele ser un buen mes para las bolsas, pero es lógico que teniendo en cuenta que las elecciones a la presidencia de Estados Unidos van a ser en noviembre y estamos ahora en la parte más importante de la campaña, pues que estos 2 meses sean más volátiles y sean más complicados, porque en ausencia de otra serie de datos, como pueden ser los resultados empresariales que acaban de terminar, que fue una buena campaña, aunque es verdad que el mercado no le prestó mucha atención, pues todas las miradas se fijan y se ponen en las encuestas, en cómo van los candidatos, en cómo lo hacen en los debates y un largo etcétera. Entonces, la historia está para romperse y la estadística siempre hay que cogerla de una manera cautelosa, pero sí que me parece razonable pensar que los próximos 2 meses van a ser algo más complicados, con algo más de volatilidad. Llevamos un año muy tranquilo en ese sentido, quitando la terrible primera semana de agosto, que es verdad que sorprendió a todos los inversores y a todos los analistas por el cambio en el sentimiento del inversor. El resto del año ha sido prácticamente una balsa de aceite sin haber sufrido demasiados sobresaltos. Eso no es normal, a lo largo del año suele haber al menos una caída de un 10%, suele haber 5 o 7 caídas de en torno al 5 o 7%, con lo que no me extrañaría que sucediera esto en los próximos 2 meses para, una vez pasadas las elecciones y creo que casi con independencia de quién vaya a ser el vencedor, probablemente las bolsas tomen mejor que gane Trump a que gane Kamala Harris por las propuestas de bajadas de tasas y, digamos, una proposición más favorable al libre comercio, al libre mercado y a los empresarios. Quizás con Trump se lo tomaran todavía mejor las bolsas, pero creo que en cualquiera de los dos casos el año va a terminar bien porque viene con una inercia bastante fuerte y, como veremos, todavía no se dan los desajustes económicos tan fuertes como para pensar que va a haber una recesión económica inminente. Yo la vería un poco más de cara al inicio de 2025. En cuanto al mes de septiembre en concreto, la verdad es que habitualmente suele dividirse como en dos etapas. La primera quincena suele ser más negativa, suele ser peor, y una vez que se conocen los datos de empleo a mediados de mes, que dependiendo de cómo salgan pueden cambiar un poco la situación de los mercados, es verdad que hacia el cierre se suele ver una recuperación en los precios de las acciones y una subida en los mercados. El efecto que aquí se está operando es un efecto puramente contable. Todos los gestores de fondos de inversión, los money managers, tienen que presentar su cartera de inversión a cierre de trimestre y, por tanto, tratan de presentar una hoja de servicios lo más limpia posible, que desaparezcan aquellos nombres un poco más controvertidos y procuran que aparezcan los nombres de las acciones que mejor lo han hecho a lo largo del año para presentar pues un portafolio más atractivo a sus inversores. Esto lo que a veces sucede es que genera unos movimientos de compra en el mercado que impulsa en cierta medida a las bolsas hacia arriba. No siempre sucede, sobre todo porque es un hecho conocido y es un efecto conocido estos movimientos de los gestores de inversión, por lo que el mercado suele antecederlos, suele preverlos y, por tanto, el movimiento final no es tan grande. Así que por aquí no creo que vaya a venir el rescate de las bolsas en los próximos meses. Así que, volviendo un poco a nuestra pregunta inicial, el Kaiser Sosé de nuestra historia es ni más ni menos que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que ya en la conferencia de Jackson Hole de agosto dejó muy claro, algo que era un secreto a voces, todos lo sabíamos, que el comienzo de las bajadas de tasas había llegado ya y que en la reunión de septiembre, del 18 de septiembre, hará una primera bajada de tasas, muy probablemente
de un cuarto de punto, de 0,25 puntos básicos. Puede haber una sorpresa y que baje más, pero lo que espera el mercado con un 100% de probabilidad es que baje 25 puntos básicos en septiembre y a partir de ahí puede iniciarse una tendencia de bajadas de tasas que algunos analistas estiman podría llegar incluso a las 8 o 10 bajadas de tasas consecutivas, lo que llevaría la tasa de interés de Estados Unidos del 5,25 actual a por debajo del 3%. Aquí hay mucho que comentar. Lo primero es que esta va a ser el segundo periodo más largo desde el año 1970 en el que la Fed tarda en pivotar 14 meses. El pivote de la Fed significa cuando ha pasado ya de subir tasas y empieza a bajarlas. La media histórica es que la diferencia temporal entre la última subida y la primera bajada es que sea de unos 8 meses. Ahora van a ser 14 meses, que es un periodo muy largo. La verdad es que la Reserva Federal se lo ha pensado mucho en bajar tasas cuando a nivel económico ya tenía que haberlo hecho hace bastante tiempo. Yo siempre había pensado que había razones de índole políticas por las elecciones a la presidencia que lo habían retrasado, pero al final la realidad se ha impuesto y va a tener que hacerlo ya de manera inmediata. Lo segundo, y también muy importante, es que es bastante curioso que al mismo tiempo los analistas y los inversores no están tan preocupados por el crecimiento económico en Estados Unidos, no están tan preocupados por la economía, siguen apostando por un soft landing, un aterrizaje suave o incluso que se pueda evitar una recesión, y al mismo tiempo están esperando y abrazando que la Reserva Federal baje 8 o 10 veces las tasas de manera consecutivas, que sería la mayor bajada consecutiva en toda la historia de la Reserva Federal. Una de las dos narrativas no cuadran. Si la economía no está tan mal, la Reserva Federal no tiene que bajar tanto tasas, y si la Reserva Federal tiene que bajar las tasas de manera tan agresiva, de manera tan pronunciada, es que la economía no está tan bien. Eso lo vamos a ver cómo se dilucida esta discrepancia en los próximos meses, pero es muy interesante ver cómo la propia figura de Jerome Powell va cambiando un poco la percepción sobre la misma con el paso del tiempo, ¿no? Si hace unos meses había muchísimas quejas acerca de la inoperancia de la Fed y que no estaba haciendo nada con el deterioro económico, ahora parece que es un auténtico mago y que va a conseguir que Estados Unidos no entre en recesión después de haber hecho una subida de tasas también bastante importante desde el 0 hasta el 5,25%. Solo el tiempo y la historia lo dirá, pero en estos tiempos que corren, que nos aburrimos de todo muy rápido y que todas las modas pasan a velocidades increíbles, creo que también eso está afectando al mundo de las inversiones y a la percepción que tenemos sobre las personas que están manejando las instituciones más importantes del mundo. Como decía, la Reserva Federal hace tiempo que se quedó sin razones de índole económicas para empezar a bajar tasas. Uno de los mandatos que tiene es el control de la inflación y el indicador preferido de la Reserva Federal, que es el deflactor del PIB, el famoso PCE, ya está por debajo del 3%. Las últimas lecturas están en torno al 2,9, 2,8%, que se acerca mucho al objetivo de la Fed del 2%, y otros indicadores tradicionales de la inflación, como el índice de precios al consumo, también están en esos niveles. Con lo cual, aunque no estemos en el objetivo de la Fed, sí que estamos bastante cercanos, sobre todo si pensamos que hace 2 veranos la inflación rondaba el 9%. Aquí se ha hecho un trabajo muy fuerte, se ha hecho un trabajo bastante considerable y la inflación, sin estar en los niveles que quiere la Reserva Federal, sí que podemos decir que está más controlada y la tendencia es que siga bajando, aunque sea a un ritmo más suave. Por eso todas las miradas se han pasado al otro mandato de la Reserva Federal, como es el empleo. Si durante el año 2022 y parte de 2023 todo era inflación, 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 pues en finales de 2023 y 2024 de todo lo que se habla es de empleo, empleo, empleo. Y es razonable que sea así porque por aquí sí que tenemos peores noticias en cuanto a los datos que hemos ido conociendo. Por ejemplo, en el último año, a raíz de todas las revisiones que se dan de este dato, tanto los datos de empleo como los datos de crecimiento, los datos del PIB en Estados Unidos se publican mensualmente y luego se van haciendo revisiones, porque al final la recolección de los datos para saber exactamente el número de empleados y para saber exactamente el crecimiento económico a veces es complicado y tarda bastante tiempo, pues lo lógico es que se vayan haciendo revisiones. Pues bien, en el último año, en 2023, se revisó a la baja los datos de empleo en más de 818.000 puestos de trabajo. Esto significa que Estados Unidos, en lugar de crecer o de crear 2,9 millones de nuevos empleos,
solo lo hizo en 2 millones. Es un dato preocupante, es un dato que alarma porque pone de manifiesto que no está a la par la generación de empleo con los datos de crecimiento de Estados Unidos, que siguen siendo buenos, y es normal y razonable que tanto la Reserva Federal como el resto del mercado esté fijándose mucho más en el empleo de lo que lo ha hecho en el pasado, y que sin duda van a ser los datos a vigilar los próximos meses para ver por dónde pueden ir los mercados financieros en los siguientes trimestres. ¿Cómo encaja todo esto con los riesgos de recesión, con lo que va a hacer las bolsas, con el inicio de las bajadas de tasas? Pues la verdad es que es difícil de saber porque, como decía antes, los datos de crecimiento puros de Estados Unidos siguen siendo bastante buenos. De hecho, aquí al revés que con los temas, con los datos de empleo, la revisión del último dato del PIB americano del segundo trimestre se revisó al alza, del 2,8% al 3%. Por contextualizar este dato, desde los años 80, Estados Unidos está creciendo a una tasa promedio del 2,8%. Entonces, nos cueste creerlo o no, la realidad es que Estados Unidos a día de hoy está creciendo por encima incluso de lo que ha sido su media histórica de los últimos 40 años. Esto indica que la economía todavía no está tan mal, como decía al principio, para entrar en una recesión de manera inminente, pero yo creo que con todo lo que sabemos y con todas las situaciones que estamos viendo por el dato del empleo y por otros indicadores como los precios de manufacturas, etcétera, lo más probable es que Estados Unidos sí que entre en algún tipo de recesión ya más en 2025, después de las elecciones, probablemente a final del primer trimestre o inicio del segundo, que en mi opinión no tiene por qué ser una recesión muy fuerte o que una gran crisis. Siempre que se habla de recesión, pues todos pensamos en la última crisis financiera o en la crisis.com o cualquier otra, pero la realidad es que la economía americana o cualquier otra economía pasan por momentos de crisis, por sus ciclos económicos, y no todas tienen por qué ser catastrofistas. Yo creo que ahora, a no ser que suceda algo en el mercado que no podamos prever, lo normal es que pasen algún tipo de recesión y hay alguna caída en bolsa de cierto grado, pero no tiene por qué ser algo realmente salvaje. A este respecto, y analizando un poco el efecto de lo que van a hacer las bajadas de la Fed, hay que tener claro que la narrativa de que la bajada de tasas por parte de la Reserva Federal lo va a arreglar todo porque mejora la economía, porque hace que el dinero sea más barato, porque sea más fácil el acceso al crédito, porque mejora las valoraciones de las bolsas, todo eso es cierto, pero no significa que los efectos sean inmediatos. Siempre hay un decalaje temporal entre que la Reserva Federal modifica su política monetaria y eso se aprecia en la economía real, porque los mecanismos de transmisión entre el gobierno y la economía real llevan su tiempo, y por supuesto todos los empresarios, grandes, pequeños y medianos, tienen que ir ajustándose y tienen que ir encontrando esas mejoras en su día a día. Por eso también hay mucha especulación acerca de, bueno, si la Reserva Federal ha subido las tasas un 5,25% desde el 0 hasta el 5,25 y no ha generado una recesión, eso significa que ha conseguido evitarla y que no va a suceder. Tampoco tiene por qué ser así. De hecho, de media, entre que la Reserva Federal empieza a subir tasas y se produce una recesión, suelen pasar 10 trimestres. Esto es así porque, como decía, las economías tienen sus ciclos económicos, tienen sus periodos, y de media esto es lo que suele suceder. Bien, ahora se van a cumplir, de hecho, 10 trimestres desde que la Reserva Federal hizo la última subida de tasas, por lo que a nivel estadístico tampoco estamos desde ese punto de vista desfasados. Así que no sería extraño y no sería algo muy raro que la recesión económica en Estados Unidos se produzca mientras la Reserva Federal está empezando a bajar tasas. En función de cómo lo haga, de cómo ajuste el timing del mercado, la profundidad de estas bajadas, etcétera, eso es lo que va a hacer que la recesión pueda ser más larga o más pequeña, pero no necesariamente lo va a impedir porque ponga el dinero más barato. En cuanto a las bolsas, de nuevo también hay mucha disparidad. Es cierto, como decía, que a medio y largo plazo favorece la valoración de las bolsas, sobre todo de las empresas de pequeña y mediana capitalización, que es uno de los sectores que a mí personalmente más me gustan, porque estas empresas tienen sobre todo una esperanza potencial de crecimiento en el futuro, no tienen tantos beneficios en el presente, pero sí que tienen unos planes de negocio y unas proyecciones para crecer mucho en el futuro, y por tanto cuando bajan las tasas, a la hora de traer esos beneficios al futuro, al presente, a valorarlos a nivel presente, valen mucho más porque el precio del dinero
ha bajado. De hecho, este tipo de acciones fueron las que mejor lo hicieron en el periodo 2020 y 2021 con tasas de interés bajas y son las que peor lo han hecho en 2022 y 2023 con tasas de interés altas. Así que lo normal es que lo vuelvan a hacer bien con el proceso de bajada de tasas por parte de la Reserva Federal. Pero a nivel general, lo que nos dice también de nuevo la historia es que en las últimas 8 ocasiones en las que la Reserva Federal ha bajado tasas, la bolsa ha seguido cualquier tipo de camino. Ha habido ocasiones en las que lo ha hecho muy bien, ha habido ocasiones en las que lo ha hecho realmente mal y ha habido ocasiones en que se ha quedado en tierra de nadie. Así que de nuevo tampoco nos tenemos que enfocar en este tipo de ideas preconcebidas o de muy teóricas de por qué las tasas de interés estén más bajas, las bolsas necesariamente tienen que subir. Lo pueden hacer, pero quizás no en el momento ni en el tiempo que nosotros queramos. A mí personalmente lo que me preocupa bastante más es el exceso de confianza que hay en los inversores y hay en los hogares americanos. Como decía, hay mucha incongruencia entre esperar al mismo tiempo que no haya recesión y que haya bajadas de tasas muy fuertes por parte de la Reserva Federal, y creo que eso es lo que subyace en el hecho de que los hogares americanos estén actualmente en máximos en cuanto al porcentaje de su patrimonio que tienen atado a la bolsa, al mercado bursátil americano. De hecho, los últimos datos que conocemos es que aproximadamente el 42% del patrimonio de los hogares americanos lo tienen invertido en bolsa. A mí me parece que la inversión en bolsa a largo plazo, sin duda, es la mejor manera de conseguir tus objetivos financieros, pero también es cierto que el exceso de confianza, sobre todo cuando viene por parte de los inversores, suele ser una señal de alarma, suele ser un indicador contrario bastante bueno. Cuanto más confianza hay del inversor, cuanto más peso de los hogares americanos están invertidos en renta variable americana, más probable es que haya una caída en los siguientes meses o trimestres. Al final es un poco lo que hablaba, depende un poco del horizonte temporal en el que estemos pensando. Es muy difícil acertar el timing del mercado, es muy complicado saber exactamente cuándo va a hacer techo, cuándo va a hacer suelo, y lo más importante es mantener la disciplina de inversión, estar pegado a tu perfil de riesgo, no hacer locuras y tratar de aprovechar las oportunidades que vengan en el mercado, que sin duda se van a producir. Siempre es mucho peor no aprovechar una oportunidad del mercado que tratar de evitar riesgos que están absolutamente fuera de nuestro control. Es imposible controlar cuándo las bolsas van a empezar a caer fuerte, también es imposible controlar cuándo se recuperarán, pero sí que es posible, entre medio, aprovechar las oportunidades de inversión que se sucedan, y para paliar los efectos de estos movimientos agresivos arriba o abajo que suceden, sobre todo en las recesiones económicas, para eso está la disciplina y estar muy pegado a tu perfil de inversión y a tu perfil del riesgo para que nada de lo que sucede te impacte de manera inesperada en tu portafolio. Y por supuesto, entre todos estos movimientos, todas estas turbulencias, como digo, van a suceder oportunidades de inversión bastante interesantes. La primera y más evidente está en el lado de algunas commodities y algunos metales preciosos, como puede ser el oro, que nos pueden ayudar a paliar los efectos más negativos que puedan tener las caídas en las bolsas. Al final, el oro sube, sobre todo en momentos de inestabilidad económica, de inestabilidad política o ante debilidad de las monedas tradicionales. Es muy curioso lo que ha sucedido con el oro en los últimos meses, en los que parece que cualquier situación y escenario político le venía bien. El oro hacía máximos cuando Joe Biden parecía que iba a ganar claramente las elecciones en Estados Unidos, siguió haciendo máximos después de aquel primer infausto debate con Donald Trump en el que se vio a las claras que no podía ser el candidato demócrata, siguió haciendo máximos cuando a Donald Trump le intentaron asesinar en ese famoso atentado, y sigue haciendo máximos ahora que la nueva candidata demócrata Kamala Harris parece que va arriba en las encuestas y que está teniendo, pues digamos, todos los vientos de cola de la convención demócrata. En cualquier escenario, el oro parece que es el ganador y que lo va haciendo bien. Yo creo que esta tendencia va a seguir por toda la inestabilidad, pero de nuevo eso nos debería alertar de que hay otra incongruencia entre que las bolsas se mantengan fuertes y lo estén haciendo bien. De hecho, el Standard & Poor's y el Nasdaq también han hecho máximos a lo largo de este año, al mismo tiempo que lo está haciendo el oro, cuando las razones de fondo para que los dos estén subiendo son completamente opuestas. En los próximos meses también vamos a ver cuál de los dos
tiene razón, pero si hay una recesión en Estados Unidos el próximo año, como yo creo, es muy probable que al oro le siga quedando cierto recorrido al alza. Otra oportunidad de inversión es muy clara en el ámbito de las criptomonedas. Tanto el Bitcoin como Ethereum siguen en un proceso muy largo de consolidación e incluso en un patrón de caída en los últimos meses, a pesar de que siguen estando en positivo en el 2024 y muy positivos en los últimos 12 meses, pero esto se produce al mismo tiempo en el que la popularidad y el uso de estos activos está en máximos históricos. Estoy seguro que si te pregunto, por ejemplo, cuál ha sido el volumen de transacciones que ha habido en Bitcoin respecto a, digamos, dos de las empresas más famosas en este respecto, como son Mastercard y Visa, es probable que no tengas muy clara la respuesta. Igual crees que el número de transacciones en Bitcoin ha sido de un cuarto de lo que hacen Mastercard y Visa, o ha sido la mitad, o algo por el estilo. Pues la realidad te puede sorprender, porque en el año 2023 Bitcoin ha acumulado un total de 36 trillones, billones europeos de dólares, en cuanto a valor de sus transacciones. Esto es más de 2 veces el total de transacciones conjuntas de Mastercard y Visa. Esto implica que la popularidad y el uso de Bitcoin está totalmente expandida, ya no es una cosa o es un nicho para especialistas o para frikis o para algunos especuladores, sino que ya está en el día a día y cada vez hay más empresas y más particulares que lo están usando. Al final es una cuestión de tiempo que esto se refleje en los precios, y aunque el último proceso de halving por el que el coste del, mejor dicho, las recompensas por minar Bitcoin se han reducido a la mitad, y eso suele suponer o ha suponido siempre en el pasado una subida en el precio de Bitcoin, aunque hoy en día aún no se haya reflejado esa subida de precio, la realidad es que está más presente que nunca en nuestras vidas, y eso eventualmente se repercutirá en el precio del activo. En conclusión a todo esto, lo que comentaba antes, la economía y las bolsas vienen con ciertos vientos de cola, pero nos acercamos a un momento de máxima turbulencia por todos los problemas que se están acumulando. Es cierto que ahora todas las miradas van a estar en las elecciones de Estados Unidos, por lo que probablemente los meses de septiembre y octubre sean un poco más movidos, quizás o muy probablemente negativos, para posteriormente volver a subir una vez que ya se despeje la duda de quién va a ser el próximo inquilino en la Casa Blanca y las bolsas terminen arriba, al menos hasta inicio de 2025, donde yo creo que la realidad se impondrá y todos los problemas que ya conocemos y la debilidad subyacente del estado del empleo en Estados Unidos provocará algún tipo de recesión para finales del primer trimestre o inicios del segundo trimestre de 2025. Nada que yo creo que vaya a ser preocupante, sobre todo si, como digo, mantienes la disciplina de inversión, te apegas a tu perfil de riesgo y sobre todo eres capaz de aprovechar todas las oportunidades que sin duda van a aparecer en el mercado. Voy a cerrar el análisis del mes con 3 noticias que la verdad es que me han parecido muy interesantes, que he leído las últimas semanas, y que pone un poco de manifiesto cómo de virada está la brújula moral de la sociedad. Y digo esto porque la primera noticia es objetivamente buena y creo que nadie le ha prestado demasiada atención. La segunda noticia es positiva, pero todos nos empeñamos en ver el lado negativo de la noticia. Y la tercera es muy preocupante y, a pesar de que ha aparecido en los medios de comunicación, creo que aún así no está recibiendo la atención necesaria. La primera noticia no es otra sino constatar el hecho de que hace 40 años, en las Olimpiadas de Los Ángeles, el tabaco era uno de los patrocinadores principales de las Olimpiadas. Salía en todas partes, los atletas hacían anuncios con ello, lo podían llevar en la camiseta, etc. Hoy en día, 40 años después, esto sería algo absolutamente impensable. Creo que es una muy buena noticia que la sociedad se haya concienciado tanto de los problemas que tiene el tabaquismo y que ya no se permita y que no estaría bien visto este tipo de publicidad masiva. Y lo más importante es que eso se refleja en la venta de cigarrillos en adultos, que se han desplomado en los últimos 40 años. Creo que es una noticia muy positiva, que deberíamos estar orgullosos como sociedad, y que sin duda va a erradicar uno de los grandes problemas, como es el cáncer de pulmón y todos los problemas derivados del tabaquismo, y que la verdad creo que ha pasado sin pena ni gloria porque lo damos por hecho y no celebramos que hayamos sido capaces de generar semejante cambio. La segunda noticia viene a colación por un titular del periódico The Guardian en Reino Unido, en el que recientemente alertaba
la pérdida de más de 8 millones o la pérdida potencial de más de 8 millones de trabajo debido a la inteligencia artificial en Reino Unido. ¿Por qué digo entonces que esto es una buena noticia? Bueno, digo que esto es una buena noticia porque lo que olvida este artículo y lo que olvidan todos los artículos relacionados con la inteligencia artificial que apuntan hacia el mismo lado, hacia la pérdida de trabajos potenciales que va a derivar esta tecnología, lo que se olvidan es de mencionar la gran cantidad de trabajos que va a generar también la inteligencia artificial. Y una cosa más importante, no solo los trabajos que va a generar, sino lo que va a mejorar los propios trabajos que ya existen. Cuando se inventaron las herramientas de bricolaje, no se acabó el trabajo de los carpinteros, simplemente se consiguió que los carpinteros fueran mucho más eficientes. Cuando se creó la hoja de cálculo Excel, eso no significó el fin del trabajo de los contables, sino que estos pudieran cuadrar los números y hacer las cuentas de una manera mucho más rápida, mucho más precisa y con mucha más calidad. Lo mismo va a suceder con todo lo relacionado con la inteligencia artificial y con todos los puestos de trabajo que supuestamente va a acabar en el ámbito de la medicina, la abogacía o las finanzas. Por supuesto que unos trabajos desaparecerán, aparecerán muchos otros y sobre todo los que seamos capaces de implementar la inteligencia artificial en nuestros trabajos procurará o producirá un aumento exponencial de la productividad. Yo soy de los que piensan que la inteligencia artificial no está aquí para sustituirnos, sino para potenciarnos. Hay algunos aspectos de nuestra vida en los que es muy difícil que la inteligencia artificial llegue en algún momento a sustituirnos. Todos los trabajos que impliquen la creatividad, que impliquen la originalidad, que impliquen hacer juicios éticos o que impliquen temas emocionales. Todo eso va a ser difícil que la inteligencia artificial nos sustituya completamente, pero sí que es muy probable que nos ayude a mejorar. Yo mismo utilizo ChatGPT a diario, ya sea cuando estoy escribiendo un email largo, cuando estoy escribiendo un artículo, incluso cuando estoy preparando el guión de este vídeo, lo que hago es hacer un borrador, lo meto en ChatGPT para que me dé su opinión y me proponga ideas, y esas ideas a su vez van generando otras ideas en mi interior que mejoran exponencialmente el producto final. Entonces, al final, lo que digo, la inteligencia artificial es verdad que sustituirá algunos trabajos, va a crear muchos otros y sobre todo va a generar y mejorar enormemente los trabajos existentes. La tercera noticia es la noticia para mí más preocupante, es una noticia que es verdad que ha ocupado cierto espacio en los medios de comunicación, pero creo que debería alertarnos mucho más. Y son todas estas ataques a la libertad de expresión que estamos viendo en los últimos tiempos. El caso de Telegram puede ser más discutible por las luces y sombras que tiene la plataforma, pero hay otras, como es la ex Twitter, de Elon Musk, que sin duda está recibiendo también unos ataques fortísimos y altamente injustificados. Sin ir más lejos, en Brasil recientemente ha sufrido un proceso de extorsión y acoso prácticamente sin precedentes. Primero, el juez instructor encargado del caso, de Moraes, le exigió que cerrara las cuentas de algunos disidentes y de algunos políticos contrarios al régimen actual de Brasil, contrarios a Lula da Silva. Obviamente Musk se negó a censurar esas cuentas simplemente porque eran contrarias al régimen, por lo que el juez le impuso una multa diaria de $60.000. La respuesta de X fue cerrar todas las oficinas y toda la estructura física en Brasil, porque la multa era a la compañía, a lo que el juez respondió atacando contra las personas que seguían trabajando para X en Brasil, porque Musk intentó por todos los medios no despedir a nadie y no prescindir de ninguna persona. En concreto, lo que hizo es ponerle una multa e incluso intentar encarcelar al representante legal de X, por lo que a Elon Musk no le quedó más remedio que prescindir de todo su personal en el Brasil y eliminar cualquier rastro físico y de personas que tuviera la compañía en el país. El juez no se rindió y lo que hizo es subir la apuesta y exigir a la plataforma que nombrara un nuevo representante legal en Brasil, so amenaza de cancelar la plataforma en todo el país, es decir, evitar que nadie pudiera entrar en X en Brasil. Elon Musk, por supuesto, no accedió tampoco a este nuevo chantaje, porque si nombraba un nuevo representante era para que le volvieran a extorsionar con él, y el juez llevó a cabo su amenaza y desde entonces no es posible entrar en Twitter desde Brasil, so pena de nuevo de multas si cazan a alguien con su VPN, con su dirección de internet, entrando en la plataforma.
Lo que está aquí en juego es algo muy serio, no es una lucha entre ricos y multinacionales y gobiernos soberanos como nos quieren hacer creer los medios de comunicación. Es una lucha por la libertad de expresión, por la privacidad, por nuestro derecho inalienable a ser privados cuando queramos serlo y cuando no queramos, siempre dentro de los límites de la legalidad. E incluso diría que esta pelea se embarca en una pelea mucho más grande, como puede ser la libertad de movimientos, la libertad financiera, no hay que olvidar todo el acoso que hay hacia el efectivo en todas partes del mundo, e incluso el mismo concepto de la propiedad privada. En los últimos tiempos estamos viendo una intromisión cada vez mayor de los gobiernos en estos aspectos que son completamente individuales y privados, y creo que se debería hacer muchísimo más hincapié en este tipo de noticias y en lo que se está jugando de fondo. Al final, la libertad de expresión solo tiene utilidad si lo que permitimos es que personas que piensen distinto de nosotros e incluso que nos ofendan lo que puedan pensar sean capaces de expresarlo libremente. Si no, no es libertad de expresión, sino es un tipo de censura en el que como a mí me ofende lo que pienses, no quiero ni siquiera oírlo y no te permito decirlo, mucho menos promoverlo. Creo que está en juego libertades básicas, creo que está en juego libertades fundamentales y haríamos muchísimo bien si nos fijáramos y nos enfocáramos en quién nos está gobernando y qué camino quieren llevar para nosotros. Voy a despedir el análisis mensual con una frase de mi querido y añorado Christopher Reeve, el famoso actor de Superman, que por cierto, este mes ha salido un documental increíble sobre su vida, que decía: los días malos al final son solo días buenos disfrazados. Que lo pasen muy bien y nos vemos el próximo mes.